Buenas noches, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar presentes en esta transmisión. Eh, todos los lunes tenemos Comienza tu día con Dios. Hoy pues vamos a siempre a tratar un tema relacionado con algún comienzo, con algún inicio, con algo que a nosotros pues nos oriente a través de la palabra de qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo, ¿verdad? Entonces hay mucha información en las escrituras que a nosotros nos ayudará a poder entender algunas cosas, ¿verdad? Otras de repente va a ser un poco más despacio poderlas comprender, pero con la ayuda de Dios vamos a poder salir adelante. Por favor, preparen sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 4. Ahí es donde nos vamos a basar en la escritura. Y hoy pues se va a tratar acerca de un tema. Comienza el ministerio, se llama, ¿verdad? Entonces vamos a orar a nuestro Dios para que nos bendiga en esta hora, que nos ayude a entender su palabra, que Él nos ayude para que todo salga bien en esta actividad, ya que nosotros como humanos podemos querer hacer las cosas, pero sin la ayuda de Dios no podemos caminar, no podemos avanzar. Un saludo especial ahí a, a Ulises Miranda, a Rodrigo Hernández, Jennifer Ruano. Gracias por estar presentes en esta transmisión y también los demás que se siguen añadiendo. Vamos a orar a nuestro Dios en esta hora. Gracias te damos, bendito Dios, porque tú has permitido que estemos vivos el día de hoy, que estemos atravesando, Señor, este día, cruzando este día. Tal vez el comienzo fue desde la mañana, desde la madrugada, pero tú ahí has estado presente, tú has estado cuidándonos, protegiéndonos, Padre Santo, y aquí estamos en medio del comienzo de la noche y sabemos que tú estás presente, Señor. Gracias porque a pesar de que nosotros somos pequeños, tú te acuerdas de nosotros, tú que eres el grande, el maravilloso Dios. Dedicamos este tiempo a ti, dedicamos este tiempo de la palabra para que tú nos ayudes a entenderla. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos entender ese mensaje que tienes preparado para nosotros. Te adoramos y te exaltamos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, como les decía, vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 3 y verso 4. Pero antes de tomar lectura, quiero comentarles de que Samuel era un joven. Él se mantenía en el tabernáculo. Dice que él era uno de los servidores ahí. Posiblemente la edad se encontraba en ese entonces como dentro de 15, 16 años. Gracias a Dios, ¿verdad? Que él pudo estar a una buena edad sirviéndole al Señor. Mientras que, por ejemplo, yo pasé casi toda mi niñez y juventud lejos de lo que es Dios, de los caminos de Él, ¿verdad? Y hasta los 17, 18 años fue que comencé a entender de las cosas de Dios. Pero como les decía, estaba Samuel ahí sirviendo en el templo, ¿verdad? Elí era el que lo estaba como aconsejando, guiando. Él era ya un anciano, ¿verdad? Alguien muy avanzado de edad. Y dice la palabra del Señor acá en estos versículos, los primeros, de que la palabra de Jehová, la profecía, todo lo que era relacionado con Dios, era muy escaso en ese entonces. Y que no había visión. Imagínense, alguien sin visión no puede caminar, no tiene rumbo. Si no está Dios diciéndole a uno qué hacer a diario, es bien difícil avanzar o caminar. Resulta de que Elí pues se fue a acostar, ya era de noche, y aparte que él estaba mal de la vista, ¿verdad? Él tenía problemas.
Y de ahí dice que Samuel estaba durmiendo en el templo, ¿verdad? Donde estaba el arca de Dios. Y antes de eso estaba una lámpara, ¿verdad? Que esa debería estar apagada. Pero resulta de que por lo mismo de que mucho descuido espiritual, mucho, ¿cómo les dijera yo? Falta de enamoramiento con Dios, entonces no le daban cuidado a las cosas. Las lámparas tenían que atenderlas desde las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, ¿verdad? Se les echaba el aceite y que estuvieran ahí encendidas o apagarla cuando correspondía, pero todo eso estaba descuidado. ¿Por qué? Porque por lo mismo todos estaban alejados de lo que es la comunicación, la relación con Dios. Ahora sí, leamos el verso número 4, dice: Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. ¿A cuánto nos ha pasado como la historia de Samuel, que de repente escuchamos nuestra voz? Tal vez nos está llamando nuestro papá, nuestra mamá, algún amigo, algún familiar, ¿verdad? Algún familiar que nos cae bien, que nos sentimos a gusto. Entonces cuando alguien menciona nuestro nombre o nos está llamando, nosotros sentimos una alegría, ¿verdad? Nos sentimos muy bien que nos estén llamando o que nos tomen en cuenta. Aunque sea solo para saludar, para hablar cualquier cosa, de repente hasta hablar cosas sin sentido, pero bromear o hablar de la palabra o qué sé yo, algo, ¿verdad? Pero es muy importante que nos tomen en cuenta. Y en esta ocasión dice que Jehová, Dios, estaba hablándole a él. El verso 5 dice: y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Verso 6: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Verso 7: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Algunos que ya hemos escuchado de este capítulo 3 del primer libro de Samuel, yo no sé cuántas veces usted tiene en su mente de que Jehová llamó a Samuel. ¿Fueron 3 veces? ¿4? ¿1? ¿10? Es una pregunta ahí para que cada quien la analice, y conforme al estudio, pues ahí vamos a ir aprendiendo cuántas veces llamó Jehová en esta ocasión a Samuel. Cuando la palabra aquí nos dice de que Samuel no había conocido a Jehová, significa de que él aún no sabía qué era lo del ser un sacerdote, no sabía él qué era ser un profeta de Dios. Él aún no había sido llamado como para tener estos privilegios, pero sí, Samuel sabía de las escrituras y sabía que Dios existía y sigue existiendo, pues, pero existía en ese entonces, en el caso de la vida de Samuel. Y donde dice: ni la palabra de Jehová le había sido revelada, es donde habla ya de lo que es profético. Lo profético es algo muy hermoso, algo muy especial, pero sí es un poco complejo, un poco difícil de entender. Realmente solo Dios puede hacernos que entendamos bien lo que es lo profético. Y también leer las escrituras, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros podemos encontrar las explicaciones de las cosas. Verso 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, o sea que ya van 3 veces. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare dirás:
habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Imagínense qué hermoso es. Vino Jehová y se paró. Gracias a Dios porque nos toma en cuenta. Porque nosotros siendo tan pequeños, Él siendo inmenso, grande, la tierra apenas es el lugar donde Él coloca los pies. Porque Él es grande, Él es inmenso. Y aún así nos toma en cuenta. Qué hermoso eso, ¿verdad? Que nuestro Dios está viéndonos, nos toma en cuenta, ¿verdad? Entonces dice acá, y llamó como las otras veces. ¿Cuántas veces llevaba? 3. Entonces esta era la 4ª vez. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Algo muy importante de la relación con Dios es que nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Elí de repente no andaba bien delante de Dios. Sus hijos estaban haciendo un desastre con lo que es relacionado a las cosas del templo, las cosas de Dios, ¿verdad? Pero Samuel era obediente con Elí. Cuando le decían, anda, regresate, se regresaba, acostate, se acostaba. Él era obediente. Y en esta ocasión dice que atendió a la voz de Dios y le dijo, habla, porque tu siervo oye. Entonces es importante atender a la voz de Dios. Pero así como se decía a un inicio, ¿verdad? Está la voz de un familiar, está la voz de un amigo. También hay voces de enemigos, hay voces del maligno. Hay cosas que a nosotros no nos gusta, no nos interesa, ¿verdad? El mundo grita, vengan para acá, yo tengo cosas buenas para ustedes, y que nos perdamos. El pecado se muestra bonito, algo muy sabroso para la carne, para el cuerpo, y nos está llamando, nos está jalando, pero depende de nosotros y nuestra relación con Dios si queremos obedecer a esas cosas. Y hay otras cosas también, que cuando nuestra mente, nuestro corazón nos quiera engañar y nosotros ir caminando o dirigirnos a las cosas malas, las cosas negativas, no escuchemos eso. Mejor escuchemos la voz de Dios, leamos la palabra de Dios, oremos, reprendamos toda obra de maldad y sigamos el camino correcto. Aquí lo que dijo Samuel fue, habla. Nosotros podemos decirle a Dios, habla, habla a mi vida, habla a mi familia, habla a la iglesia, háblanos porque te necesitamos. Tú puedes darnos respuestas de lo que no entendemos, de la situación en la que estamos. Solo tú, Dios, puedes hablarme y hacerme entender las cosas. Y aún así, si algunas cosas no las entendemos, lo importante es obedecer a Dios, seguirle a Él y no desmayar, no flaquear, seguir adelante, ¿verdad? Y decirle a Dios, porque tu siervo oye. El siervo es aquel que sirve. El siervo no es superior a los demás. El siervo, como lo dice la misma palabra, ¿verdad? Siervo está dedicado para servir. Entonces es importante que nosotros seamos siervos. Podemos servir en una o en muchas cosas en la obra del Señor y Dios nos va a bendecir. En esta ocasión, Samuel, siendo joven, era llamado para que siguiera sirviendo a Jehová. Él ya estaba ayudando, ya estaba sirviendo en el templo. Y a pesar de la escasez que había, del interés de buscar a Dios en ese entonces, Dios se fijó en este joven y lo llamó a un ministerio, lo llamó como un sacerdote, que el sacerdote en esa ocasión era nula, era escasa. ¿Por qué? Porque había desinterés de los hombres para poder servirle y agradarle a Dios.
Pero Samuel fue llamado para no solo ser sacerdote, sino también ser un profeta. Sigamos leyendo, dice verso 11. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Dios es un Dios santo. Nosotros tenemos que agradarle a Él, servirle, seguirle y hacer las cosas como Él manda. Muchas personas hoy en día quieren hacer la obra del Señor a su manera, para su orgullo, para exaltarse a sí mismo, para creerse muy buenos, para querer tomar económicamente de la gente, para engañar a la gente, presentando cosas que no son importantes, que no son buenas, presentando un evangelio que es erróneo, que es equivocado. Dios lo que quiere es que nosotros presentemos el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Cristo en todo lugar. Y si nos toca que servir ordenando sillas, barriendo, limpiando, aportando económicamente, aportando con algún bien, predicando, cantando, lectura de la palabra o cualquier privilegio que Dios nos dé, tenemos que hacerlo agradecidos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios. Por eso es que Él es grande en misericordia. Su gracia es tan inmensa que Él ha tenido compasión de la humanidad. Y si nos da oportunidad de servirle, debemos de estar agradecidos, debemos de honrarle a Él, debemos de hacer las cosas lo mejor que podemos para el Señor, para nuestro Dios. Cuando Dios habla, algunas veces la gente se incomoda, a algunos les da igual lo que les digan, algunos se preocupan, otros toman esa palabra y la hacen suya. La palabra del Señor está para que nosotros recibamos todo lo que Dios diga para nuestras vidas. No debemos de menospreciar o despreciar la profecía. No debemos de despreciar la palabra del Señor. Debemos de aplicarla a nuestras vidas. Creer que nosotros recibimos todas esas promesas de parte de Dios. Y en este caso, Elí estaba preocupado por su vida, pero no quiso cambiar. La Biblia no menciona que Elí haya hecho algo para que Dios tuviera más compasión de él. Elí no hizo nada para poder cambiar las cosas negativas y malas que habían en su vida y en su casa, o con sus hijos. No los corrigió tampoco. Y Elí se le acerca a Samuel y le dice que le cuente todo, exactamente qué fue lo que Dios le habló. Y Samuel le contó todo lo que había dicho Jehová, lo que había dicho Dios en su vida, y que realmente eran cosas negativas para la vida de Elí y de sus hijos. Pero, ¿qué podemos hacer cuando Dios habla? Nada más escuchar. Y si hay algo incorrecto en nuestra vida, es importante arrepentirnos, apartarnos, acercarnos al Dios perdonador, al Dios que es bueno, al que es fiel, al que permanece firme. Verso 13 y 14 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea que había una conciencia, había un entendimiento de Elí de que muchas cosas no estaban bien, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Qué delicado eso. Y él no los ha estorbado, o sea que
no los ha corregido, no los ha dicho, miren, no hagan eso, hagan esto que es lo correcto. No lo hizo, no ordenó su casa. Verso 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Si recordamos antes, lo que se hacía era para perdón de pecados o para ofrecer ofrendas y toda clase de agradecimiento que uno quisiera dar. Entonces habían sacrificios y ofrendas que se presentaban en un altar. Se hacía una actividad para poder cada quien presentar sus corderos, lo que iba a ser sacrificado, sus ofrendas, ¿verdad? Y se las presentaban al sumo sacerdote para que él fuera a presentar todo delante de Dios y ahí obtener perdón de pecados, poder recibir consolación de parte de Dios, ¿verdad? Y recibir esas ofrendas con agrado de parte de Dios. Entonces aquí prácticamente se le quitó el sacerdocio a Elí y se les dijo que sus hijos mejor ya ni hicieran nada porque estaban haciendo las cosas incorrectas. Entonces cuenta aquí la Biblia de que Samuel se fue a la iglesia, abrió, ¿verdad? Aunque él estaba preocupado en su corazón también. ¿Por qué? Porque le tenía aprecio a Elí, pero muchas cosas estaban mal. Y, y entonces Samuel le contó a Elí, ya que Elí estaba preguntando qué había dicho Jehová. Así fue como comenzó el ministerio profético de Samuel, ¿verdad? Pero si a nosotros Dios nos ha llamado, ya sea a un ministerio, a, a un privilegio, a desempeñar algo en la obra del Señor, hagámoslo de corazón. Si Dios nos da palabra para transmitírsela a alguien más, no callemos, entreguemos ese mensaje, que la palabra no caiga a tierra, sino que esa palabra llegue a la persona o a las personas que Jehová nos ha dicho que demos el mensaje o que el Espíritu Santo nos dé para poder entregarlo. Ya sea que, como les decía, algunos se molesten, algunos se enojen, algunos les dé igual, algunos sí lo reciban bien, ese mensaje, ¿verdad? Nosotros cumplamos con lo que Dios nos ha llamado, ya sea, como les decía, en una o en varias áreas, pero hagamos la obra de Dios sin desmayar, sin callar, decir la verdad, presentar a Cristo, que es lo que nosotros debemos de hacer, porque a eso Dios nos ha llamado. En el verso 21, ya para terminar, dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces, cuando Dios te llama a realizar algo en su obra, Dios te va a ayudar. Dios le va a entregar a uno la palabra, entendimiento, sabiduría, va a entregar las cosas materiales, va a entregar dinero para que se pueda realizar su obra, va a poner gente alrededor que apoye, va a utilizar cualquier medio para poder apoyarnos a realizar la obra del Señor. Así que hoy podemos decir, yo comienzo mi día sirviendo a Jehová, yo comienzo mi día sirviendo a ese Dios que va a recompensarnos y recompensarnos muy bien. Si alguno no ha estado sirviendo, por favor, sírvale a Jehová y verá las recompensas que Él tiene para su vida. Sirvámosle a Dios, sirvámosle a nuestro Señor. Y si alguno ya lo está haciendo, tenga por seguro de que Dios lo va a seguir bendiciendo y lo va a ayudar en todo lo que realice. Vamos a orar en esta hora agradeciendo al Señor por su palabra.
Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por cada persona que se ha conectado el día de hoy. Gracias por los que se van a conectar más tarde o ya sea otro día. Bendice a cada uno por nombre. Bendice cada casa. Bendice cada hogar. Quita todo estorbo. Convierte todo aquello negativo en positivo. Ayuda en cualquier adversidad. Transforma, Señor, sus vidas. Rescata a aquel que está perdido. Levanta, Señor, a tus siervos, bendícelos, protégelos, provee todo lo necesario para sus vidas, para que puedan realizar la obra del Señor y para que sean bendecidos en donde ellos se encuentren, en la iglesia, en el trabajo, en los estudios, en su casa, en cualquier lugar donde vayan y donde caminen. Que seas tú, Señor, bendiciendo en todo sentido. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por apoyarnos en estas transmisiones. Amén.